Hoy vamos a empezar a hacer una solución de un proyecto final que tenemos para la materia de administración de base de datos de la especialización de gobierno de datos de la Universidad Antonio Nariño. Este video es desarrollado por Jackson Cepeda Angulo y mi persona, John Freddy Orjuela Herrera. Este trabajo es presentado al profesor Michael Eduardo Fajardo Sánchez, profesor de Gobierno de Datos de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia. En este video queremos mostrar 5 ítems que nos pareció importantes sobre el trabajo final. Lo vamos a trabajar sobre una base de datos de Oracle. Lo vamos a trabajar sobre una base de datos de Oracle. Vamos a tener 5 ítems. En este caso va a ser la parte de gestión de usuarios, la carga de datos, la parte de monitoreo, la parte de auditoría y la parte de backup. En este caso, mi compañero Jason nos va a comentar la parte de gestión de usuarios en Oracle. Jason. Listo, buenas tardes para todos. Entonces, como mencionaba mi compañero John, vamos a iniciar con el primer punto, que es gestión de usuarios. ¿Qué es la gestión de usuarios en una base de datos? Entonces, la gestión de usuarios se basa en las buenas prácticas implementadas y en las políticas de la organización, en la cual pues se definen los roles que deben administrar este tipo de base de datos. Entonces, por tal motivo, el DBA es el encargado de configurar estas bases de datos. Entonces, él verifica los usuarios que se tienen creados, qué permisos se le dan, cómo están perfilados y la asignación de permisos de lectura de escritura. Entonces, a continuación, mi compañero les visualizará cuál es el proceso ya directamente sobre el gestor de base de datos. Gracias, Jackson. De acuerdo, según el requerimiento dado por el instructor, en este caso nosotros vamos a trabajar una base de datos de Oracle. Vamos a crear un esquema, una lógica para la parte de una universidad, un esquema de datos. Vamos a tener una tabla que es región, una tabla que es departamento, la ciudad, el área que hace el campus que hace parte de la universidad, el departamento de información, el departamento de información son como las carreras, la información de los profesores, vamos a tener el performance de los estudiantes y la información de los estudiantes. El performance de los estudiantes quiere decir que es el semestre y la ciudad donde él estudia. Tenemos una categoría de log y una tabla de log. Como es una lógica universidad, vamos a crear se crearon 6 esquemas, un esquema que es transaccional, un esquema que es réplica, un esquema que es ambientes previos, un esquema que para backup, un data warehouse 1 y un data warehouse 2. Para este caso nosotros hicimos un rack, una función de rack en la base de datos de Oracle. En el nombre del rack le pusimos universidad, ¿cierto? Entonces acá podemos evidenciar que estamos conectados a la parte de universidad, que es nuestro rack principal sobre Oracle. Si yo llego y verifico acá en universidad, nos podemos dar cuenta que se encuentran las 6 bases de datos que nos solicitó el requerimiento. En este caso tenemos la transaccional, la réplica, la ambientes previos, la backup, Data Warehouse 1 y Data Warehouse 2. Por ser por ser una base de datos de Oracle, yo puedo configurar un rack. Como este esquema lo configure como rack, yo llego acá y lo conecto como un usuario, pero la diferencia es que esto tiene sus tablas adicionales, que es donde yo puedo evidenciar, digamos, los table space, las tablas, los sinónimos, los usuarios, las vistas, los middle log, que es el rack de Oracle, por yo estar conectado en el administrador. Para este caso nos vamos a conectar a la base de datos transaccional, que es nuestra base de datos principal. Si yo llego y me conecto a la base de datos transaccional que está creada dentro del rack de Oracle, yo me puedo dar cuenta que es el mismo usuario que está creado acá. Es el mismo usuario que está creado acá. Estas son las tablas maestras del rack. Acá tenemos el usuario transaccional del rack, claro está. Lo verifico acá. Me conecto acá a la base de datos del rack. Entonces voy y verifico que es la misma base de datos, ¿correcto? Si yo llego a evidenciar
como es una base de datos principal, que es la transaccional, yo llego y verifico y me aparecen las otras 5 bases de datos, pero no me refleja la base de datos con la que estoy actualmente. Entonces, en el momento de hacer una migración, hacer una base de datos, un movimiento de datos, pues lo puedo hacer también desde pues porque es el ambiente transaccional de la base de datos. Cuando yo vengo a verificar las tablas, acá yo evidencio que solamente están las tablas del esquema que yo tengo definidos acá. En este caso, pues la tabla de región, la tabla de departamento, etcétera. Entonces acá tengo todas las tablas relacionadas en el modelo de datos. No tengo la tabla de log, ¿por qué? Porque eso va a ser un ítem que vamos a hacer una carga de ETL simulando una carga de archivos. Entonces, en este caso podemos evidenciar que cumplimos con el requerimiento, que creamos las seis bases de datos y tenemos un rack principal, en este caso que es el administrador, que es universidad. Para nuestro segundo ítem va a ser la parte de carga de datos, que mi compañero Jackson nos va a dar una pequeña explicación de la carga de datos sobre Oracle. Gracias, John. Entonces, la estrategia de carga de datos. Entonces, los datos serán cargados mediante la herramienta SQL Developer, el cual permite hacer una carga masiva mediante archivos planos o archivos CSV. Pero pues para entrar más en contexto, ¿qué es SQL Developer? Es un entorno de desarrollo gratuito, el cual facilita la creación y administración de bases de datos directamente en el entorno de Oracle. Y como es un entorno que ya está directamente sobre nube, pues permite y trae este complemento para que nos optimice el proceso y pues ya se pueda cargar mediante scripts o consultas directamente por PL SQL, este tipo de cargas. Entonces, John ya nos va a mostrar cómo es el carga de estos archivos. Gracias, Jackson. Sí, efectivamente, el SQL Developer es la herramienta de Oracle, la herramienta oficial de ellos para hacer toda la parte de gestión de datos. En este caso, pues, este ya tiene las ETLs incorporadas. Vamos a hacer, como les comentaba, la tabla de log no existe, no la tenemos creada en el esquema. ¿Por qué? Porque es la que vamos a hacer como una carga masiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como estamos trabajando sobre la base de datos transaccional, yo le doy clic derecho sobre la tabla, le digo importar datos, voy y selecciono el archivo que voy a cargar. En este caso voy a cargar una entidad dummy, va a ser como una simulación de log. Entonces acá tengo mi archivo CSV, le voy a dar a abrir. Entonces me está diciendo acá que cómo es el delimitador. Este delimitador me viene con pipe. Entonces acá automáticamente me está apareciendo las columnas que me va a traer esa tabla de log. Cuando yo le dé acá clic siguiente, él me está diciendo, hey, por favor crear un nombre de la tabla. Como vamos a simular una carga de datos externa, vamos a crearle la tabla, que esta tabla es una tabla log. Entonces, para esta tabla log le vamos a poner acá en mayúscula el nombre de la tabla que tenemos definido en el modelo de datos. Cuando yo le dé acá el clic siguiente, él me va a decir, mire, estas son las columnas que yo le voy a crear a su tabla de log y estos van a ser los datos que yo tengo por debajo. Entonces, cuando yo le dé clic en siguiente, me está diciendo, listo, estos son las longitudes que voy a tener en los datos. Me está diciendo los caracteres. Entonces le doy siguiente. Y cuando le clique acá en terminar, él me va a comenzar a cargar los datos. Entonces vamos a esperar un momento mientras que me comienza a cargar los datos. Y me está diciendo que la tarea de datos ha sido cargada correctamente. Entonces le doy clic en aceptar y inmediatamente me creó la tabla. Cuando me creó la tabla, me está creando las columnas, ¿cierto? Y entonces lo que yo quiero es verificar qué datos me creó. Entonces me conecto en un SQL normal, le voy a dar un select asterisco from a la tabla que acabo de crear, en este caso es la log, le voy a dar aplicar y podemos evidenciar que la tabla me cargó correctamente, ¿correcto? Entonces yo quiero verificar cuántos fueron los registros que me cargaron. Entonces me está diciendo que me cargó 100.477. Entonces yo llego y verifico mi archivo de carga original. Vamos a abrir un objeto de archivo plano. Acá lo tengo. Me está diciendo que la cantidad de registros es 100.478. ¿Cuántos me cargaron? Me cargaron 100.477. Cabe anotar que como es un archivo de carga, el primer registro me lo anula. Lo tengo para que me lo anule. ¿Por qué? Porque es la cabecera, que son los campos de la tabla que yo necesitaba.
Entonces, en este caso podemos ver que la carga de datos mediante la ETL que maneja SQL Developer es satisfactorio y me carga muy rápido. Esto por debajo utiliza una opción de Oracle que se llama SQL Loader, que él crea como una memoria interna para hacer este tipo de cargas masivas y que no se demore tanto. Entonces, en este caso podemos evidenciar que es satisfactorio la carga. El siguiente punto que tenemos es la parte de monitoreo. Esta parte de monitoreo, mi compañero de Action nos va a dar una introducción. Vale, John, muchas gracias. Entonces, el monitoreo. Pero antes de hablar del monitoreo, pues como bien lo ha nombrado John, él habla, él habla del rack de Oracle. Entonces, pues para que tengan conocimiento cuál es el rack de Oracle, es el que permite ejecutar varias bases de datos en servidores. Es una configuración que ya trae Oracle, que es sobre la nube, la cual permite pues disponer e integrar mucha plataforma, muchos servidores y base de datos en una sola configuración, la cual permite una escalabilidad horizontal y lo que permite es un almacenamiento compartido directamente sobre Oracle. Entonces, ya directamente sobre monitoreo, vamos a hablar mediante la visualización de esquemas que trae Oracle integrado, se puede garantizar el estado de la base de datos y los espacios de los table space. Estos table space que son, es la representación lógica que traen las bases de datos relacionales y las cuales las podemos configurar directamente y visualizar directamente en el monitoreo que nos va a presentar a continuación mi compañero John. Gracias, Jackson. Sí, efectivamente, cuando uno crea una base de datos, cuando yo llego y verifico acá, digamos, como este es mi rack, ¿cierto? Entonces, en este caso, este es mi rack, tengo mis tablas maestras. Cuando yo creo un usuario, yo le puedo crear o asignar unos table space. ¿Cómo evidencio los table space? Los table space para este caso tengo un temporal y tengo un table space por defecto que es el de sistema, el auxiliar, el temporal, el undo y el user. Es recomendable que cuando se va a hacer una carga masiva siempre trabajemos con el table space temporal. ¿Por qué? Porque yo llego, hago la carga masiva, ocupo el espacio del table space temporal y cuando termino de hacer la carga, él automáticamente se libera. Entonces, digamos, esos son los table space que tengo en este momento por defecto, pues porque es una máquina local. Ya cuando yo tenga el administrador de base de datos, porque estamos trabajando en una versión free, en las bases de datos premium de Oracle, me deja crear infinitos table space y me los deja administrar. Para este caso, como tenemos estos table space, pues tengo un espacio reducido porque mi máquina, pues, donde lo tenemos instalado para el ejercicio, tiene un espacio normalito. Entonces, acá tengo un disco duro de 422 gigas y un disco de 48 gigas, entonces no tiene mucho espacio. ¿Cómo quiero saber cómo está mi table space después del proceso que yo acabo de dar? Entonces, yo como me voy a conectar a mi red transaccional, ¿cierto? Que está es el rack principal, mi base de datos principal. Pero yo voy a monitorear el table space de toda la base de datos. Entonces, yo llego acá, clic, digo gestión de base de datos, él me genera en tiempo real mi situación actual del servidor y como se pueden dar cuenta, mira que el temporal me desocupó, pero que yo utilicé una memoria ahorita de 237 megabytes, que fue cuando yo utilicé la carga. Tengo un table space de usuario, pues tengo espacio, tengo un space del mundo, pues tengo espacio, pues yo no lo he utilizado, y acá los table space de system y auxiliar, pues los tengo sobrepasados. ¿Por qué? Pues porque no tengo table space para comenzar a mover los usuarios y ponerle a cada uno un table space, que eso ya lo hacemos cuando estamos administrando la base de datos. Entonces, esta herramienta me permite evidenciar cómo está mi espacio actualmente de mi table space y si en determinado caso yo creo más table space, en esta misma herramienta me va a listar todos los table space que nosotros configuramos y me va a decir en tiempo real cómo lo tengo y cómo me lo estoy utilizando. Entonces, esta es la parte de monitoreo que tiene Oracle. A continuación, seguimos con la parte de auditoría, que Jackson nos va a dar una introducción sobre la auditoría. Gracias. Entonces, la auditoría de base de datos es el origen de los registros de los cuales podemos evidenciar qué tipo de usuarios están ingresando, qué consultas realizan sobre la base de datos. Entonces, Oracle ya te ha integrado la función de auditoría, pero pues cabe resaltar que este recurso pues al ser como tan potente directamente sobre la base de datos, requiere un gran rendimiento, unas características muy altas en la máquina en la cual se tengan
integrado, pues para poder revisar cada uno de los eventos que se pueden gestionar sobre las bases de datos, porque pues normalmente para las organizaciones grandes son varios los usuarios que están pues haciendo conexiones directamente sobre la base de datos. Entonces ya nuestro compañero nos va a evidenciar qué tipo de configuración pues pudimos realizar directamente sobre nuestra base de datos y así pues evidenciar qué tipo de auditoría podemos visualizar. Gracias, Jackson. Sí, efectivamente, como lo explicaba Jackson, el tiempo de la auditoría, pues es un tema que tenemos que saber controlar. ¿Por qué? Porque pues él está grabando, está registrando cada evento que se le está haciendo sobre la base de datos. En este caso, la base de datos tiene sus tablas principales, sus tablas de registro. Entonces, son estas tablas que podemos ver acá, que son los middle de Oracle. Entonces, en cada de estos, como este es mi rack principal, entonces acá me está quedando registrado todo el proceso que yo le haga sobre las bases de datos que yo tengo configuradas de esta transaccional y las otras 5 que se tenga definidos en su momento que se esté trabajando. Para este caso, pues como debería, nosotros podemos hacer unas consultas muy básicas, consultas que podemos ver, digamos, verificar cómo está, digamos, los segmentos de los tipos. Entonces, digamos que cómo estoy utilizando las tablas, cómo está el clúster. En este caso lo tengo en un 86,25 megabytes, los índices, cómo los estoy trabajando. Si he hecho rollback, este es un tema del monitoreo. También podemos hacer una consulta de los usuarios de las sesiones que están conectadas actualmente. Entonces, digamos, acá podemos ver que tenemos el rack principal, que tenemos la universidad está conectada, tenemos una sesión, tenemos el system, el usuario y tenemos el transaccional en este momento activo, que efectivamente fue donde hicimos la carga. También tenemos un segmento para validar qué se ha hecho en la base de datos. Entonces, en este caso, pues podemos ver acá los últimos datos que hemos hecho. Vea, este fue la suma que acabamos de hacer. Estos son los queries que se han utilizado. Entonces, acá me está quedando registrado todo el evento que se está haciendo. En este evento siempre se va a estar alimentando y entonces tenemos que saber tener activa la auditoría de la base de datos, porque es que él me dice también cuál es la persistencia, cuáles son las ejecuciones que le han hecho, de qué módulo hemos trabajado. En este caso, pues hemos trabajado todo con SQL Developer, él me está dando un registro. Me está diciendo la dirección física de la máquina virtual que genera. Me está diciendo los usuarios donde se han hecho las transacciones. Digamos, acá podemos ver que para ambientes previos también se han hecho consultas, el rack de universidad ha hecho consultas, la transaccional ha hecho consultas y hemos hecho consultas sin ningún web. Entonces, él me está registrando esto. En caso que yo quiera hacer un monitoreo más específico, él también tiene una herramienta que tengo una supervisión en SQL en tiempo real. Entonces le voy a decir, hágame un monitoreo en tiempo real a la base, al rack principal. En este caso, me va a decir qué es lo que estoy haciendo. Entonces él me está diciendo, mire, el usuario Universidad 1, que en este caso es el tiempo real sobre el rack, ha hecho estas consultas a qué hora y qué fecha. Y cómo se ha comido, cómo ha consumido la memoria de la base de datos. Si yo llego acá y le doy clic sobre el usuario, él me está diciendo cómo los índices de la base de datos están funcionando, me dice el acceso, digamos acá pues ha sido full por el tema de ejercicio. Entonces, digamos, Oracle es una de las bases de datos más importantes a nivel global, pues por esta diversificación y fácil administración. Entonces, como podemos ver, en este caso, pues estamos ocupando el ítem número 5, que es el ítem número 4, que es la auditoría. Ahora seguimos con la parte del backup, que en este caso mi compañero Jackson nos va a dar una introducción sobre el backup. Bueno, entonces, como dice John, pues seguimos con el tema de backup, que es el último, pero no menos importante. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar, pues, qué tipos de backup nos permite utilizar la herramienta de Oracle, porque tenemos también un backup parcial, en la cual lo podemos hacer directamente sobre un esquema de base de datos, lo podemos realizar un backup full o incremental, o en su caso también trae por defecto el backup para hacer una copia offline, que es cuando de pronto se baja algún tipo de servicio directamente sobre la base de datos,
o realmente cuando ya se está haciendo una sincronización directa de cada uno de los archivos. Entonces ya mi compañero les va a visualizar cómo se genera el backup de cada uno del esquema pues que nosotros implementamos en esta solución de requerimiento. De acuerdo, sí, según lo que nos comentaba Jackson, efectivamente, pues no estamos trabajando con la base de datos transaccional, que es nuestra base de datos principal. Entonces, acá podemos evidenciar que tenemos estos objetos, que tenemos datos sobre esta tabla. Entonces, como les comentaba, SQL Developer es una de las soluciones más importantes de Oracle. Acá le puedo dar una solución que se llama exportación de bases de datos. Entonces él me va a decir, bueno, ¿a qué base de datos le quiere exportar? Entonces yo quiero exportar a mi base de datos transaccional. Entonces, como nos comentaba Jackson, acá yo puedo seleccionar qué quiero exportar. Entonces, digamos, si mostrar el esquema, si agregar la clave byte, exportar como DDL, entonces si tiene un terminador, si voy a exportar de una vez los table space. Muy importante exportar los table space cuando nosotros tengamos table space configurados por base de datos, pues para cuando en el momento de una restauración, pues de una vez me crea los table space, los permisos, si tenemos vistas. Entonces esto nos deja una solución muy completa. Entonces en este caso les voy a decir que me genere el punto SQL. Acá podemos tenerlo, dejémoslo por acá. Acá lo trae. Entonces vamos a ponerle que este es un backup. Le vamos a dar siguiente. Entonces acá ya me dice, de acuerdo a lo anterior, ¿qué quiere cargar? ¿Qué quiere hacer backup? Entonces, si quiere hacerle a las tablas, a las vistas, a los índices, a los disparadores, hay restricciones, a si tenemos vistas materializadas, si tenemos logs materializados, a las colas, a las tablas de las colas, a las secuencias, a los procedimientos, a las funciones. Entonces, en este caso le vamos a decir que nos exporte todo lo que tenga el esquema de base de datos, pues, para que el esquema de base de datos sea full. Le damos siguiente, él me va a traer todos los objetos de la base de datos y le damos terminar. Entonces en este caso me está generando el backup. Entonces me está generando las tablas. ¿De acuerdo? Me está trayendo todas las filas. Me está diciendo no se ha abierto el backup porque excede el tamaño máximo de la apertura automática. Esto quiere decir que él tiene una memoria, ¿sí? Él tiene una memoria por defecto. Como la base de datos es muy grande, pues él me dice, yo le creo el backup, pero no lo puedo abrir automáticamente. Pues yo le digo aceptar, me voy a ir al disco. En este caso, pues tenemos una SAN, vamos a simular que es una SAN. En esta SAN tenemos una unidad virtual, ¿correcto? En esta caso es una unidad virtual, que las unidades virtuales siempre se presentan como discos, y digamos que en este caso la data va a ser para el tema de backups. Entonces, cuando yo quiera configurar un procedimiento automático, pues yo puedo configurar acá que él siempre me apunte todos los backups de esta unidad, para que no me ocupe espacio de mi disco local principal, en este caso que es el C. Entonces, digamos, esta es una unidad virtual que le pusimos como data. Llego y verifico el backup. Acá ya me abrió el backup en otra ventana y podemos ver que me creó todo el objeto de la base de datos con todos los datos. ¿De acuerdo? Miren, acá me crean todos los datos del esquema, en este caso es transaccional, del log. Entonces acá podemos ver que me creó toda la base de datos, toda. Y me trae los 100.000 registros y si tengo, digamos, en los índices, me trae todos los objetos acá. No lo recuerdo más porque se me bloquea la máquina, que tengo memoria muy poquita. Entonces, en este caso podemos ver que efectivamente me generó el backup. Si quiero restaurarlo en otro esquema determinado la base de datos, pues yo lo puedo hacer muy manual. Le puedo dar clic derecho acá a editar, en el más. Como él me trae el nombre del esquema acá, solamente llegar y reemplazar el esquema. Espérame si lo puedo abrir. Es que la máquina tiene una memoria pues un poco limitada. De acuerdo. Acá. Ya abrió. Entonces, digamos, si yo se lo quiero restaurar a otra base de datos, yo lo único que tengo que hacer es abrirlo acá, porque es muy sencillo. Le digo un reemplazar, ¿cierto? Y le digo que se lo quiero restaurar a una base de datos, al Data Warehouse, por ejemplo. Entonces le voy a poner el nombre del Data Warehouse 1. Entonces, cuando yo le quede acá reemplazar, el script ya me va a quedar listo para ponérselo al Data Warehouse 1. Entonces, ya todo el script me quedó acá.
¿de acuerdo? Entonces acá ya me queda todo el script. Lo único que tendría que hacer es ir a abrir el esquema de Data Warehouse acá en la base de datos. En este caso, digamos que quiero restaurar para el Data Warehouse 1. Entonces solamente es llegar a abrirlo, a abrir el Data Warehouse 1 y coger este script que me creó la base de datos y correrlo todo. Pero esto sí se va a demorar un poco. Entonces, pues no hacemos la restauración, ya que la memoria de la máquina es muy reducida para este proceso, ya que me trajo más de 100.000 registros de la base de datos. Y con este terminamos el tema el quinto tema y último, que es el backup, que es uno de las soluciones que presentamos acá. De acuerdo a lo anterior, pues cumplimos con la operatividad, con el objetivo del trabajo, que es mostrar nuestras 5 opciones, que fue la parte de gestión de usuarios, la carga de datos, el monitoreo, la parte de auditoría, el backup, sobre una base de datos de Oracle, sobre una lógica de una universidad. Entonces el requerimiento fue completado, fue satisfactorio a las pruebas, entonces quiere decir que todo fue correctamente ejecutado. Jackson nos va a dar un cierre. Entonces, como lo mencionó mi compañero, entonces se cumplió con el requerimiento a cada uno de los ítems. Pues fue una buena práctica, pues porque aquí podemos evidenciar cuál es uno de los motores más usados